Y bueno, no solamente hay nuevo presidente, sino también nueva presidenta del Parlamento. Y vamos a empezar esta edición de 2020 esta noche con la congresista del Frente Amplio, Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, a quien le agradecemos que nos atienda a la invitación del programa esta noche. Bienvenida, gracias. Muy buenas noches, Mávila. Alguien nos gritó por ahí, pero bueno, nosotros continuamos. Muchas gracias, congresista, por atender a esta invitación. ¿Cuál es su evaluación, en principio, de lo ocurrido? ¿Usted cree que este es un final de la crisis política, que hemos finalmente concluido un periodo turbulento y que el discurso del presidente Sagasti hoy, de alguna manera, ha cerrado, ha permitido voltear la página? ¿Cuál es su evaluación primera? Sí, mira, Mávila, yo creo que todos somos conscientes de que hemos vivido un momento muy difícil para el país, que estamos en una crisis en realidad, una crisis que en principio es una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, y le habíamos aumentado además esta crisis política, y la situación de la crisis política no es que sea nueva, en realidad es un tema que digamos, en los últimos tiempos han habido esta suerte de procesos tan disruptivos entre ejecutivo, legislativo, que vienen ya desde hace mucho tiempo. Habían generado ya un proceso bastante preocupante, digamos, de políticamente hablando, ¿no? Pero esta semana hemos vivido seguro la parte más aguda de una crisis política. Un desborde. Y eso ha sido absolutamente lamentable. Hemos tenido víctimas de esto. Y cuando menos el día de hoy yo creo que el país ha escuchado un discurso de parte del presidente bastante tranquilizador. Creo que el momento agudo de esta crisis al menos está de alguna manera siendo menguado, la gente está sintiendo de alguna manera confianza en esta nueva conformación, y yo creo que es bien importante dar señales políticas a la población de que en verdad también hemos escuchado su mensaje. Yo creo que ahora es fundamental transmitir a la población de que ellos han cumplido un rol fundamental para que la clase política en realidad reflexione sobre la manera como venía actuando, y los mensajes son realmente importantes para que la población vuelva a sentir confianza, ¿no? Sin duda, lo que dijo el presidente Sagasti es que la clase política provocó los problemas, los creó, y ahora esa misma clase política tiene la obligación de solucionarlos. Ahora, usted fue una de las dos congresistas del Frente Amplio que se opuso a la vacancia de Martín Vizcarra, que fue el desencadenante, el detonante de esta convulsión social que hemos vivido en los últimos días. Y la señora Rocío Silva Santisteban encabezaba una lista que pudo haber conseguido un consenso, y en este momento sería ella la presidenta de la República y no el señor Sagasti. ¿Por qué, diría usted, se frustró la elección de esa primera lista en la que también participaba el que entonces era congresista del Partido Morado, el señor Francisco Sagasti? Sí, yo creo que hubieron muchos factores para que no aprobemos esa primera lista. Yo lamento realmente, creo que mi colega y compañera de bancada, Rocío Silva Santisteban, hubiese sido perfectamente también una muy buena presidenta de la República. Hubieron muchos factores, yo creo. ¿Cómo que cuáles? ¿Nos podría precisar algunos? ¿Qué pasó en la interna? Por ejemplo, internamente yo creo que todavía no llegábamos a acuerdos concretos entre los partidos políticos. Habían algunos partidos políticos que estaban dudando respecto a quién los representaría, pero también yo creo que se evidenció también esta debilidad
que hay en varias agrupaciones políticas, que es una cosa bastante estructural, ¿no? Los partidos políticos, desde mi punto de vista, en este momento carecen de liderazgos. Entonces, cuando llegamos a acuerdos, por ejemplo, con los voceros que tienen que ser líderes de los partidos, finalmente a veces comprometen la votación, pero finalmente los miembros del partido, digamos, de las bancadas, no se sienten, en realidad no se sienten llamados a respetar una decisión tomada por su líder, porque no reconocen el liderazgo. Hay mucho problema de eso. También la situación que hemos atravesado, la crisis, ha terminado también afectando a varias de las agrupaciones políticas, ¿no? Sí. Y hemos visto cómo varias de ellas han terminado desmembradas, con renuncias, con expulsiones, etcétera. Esa dispersión también yo creo que jugó en contra de que en un primer momento, cuando queríamos llegar a un consenso, esto no se consolidara, ¿no? Pero usted no diría que hubo reparos en que Rocío era mujer, en principio hubo reparos de esa naturaleza, o en que fuera una militante de izquierda, que era algo que también se comentó en su momento, que había mucho temor de colocar a alguien de la izquierda a la cabeza del Poder Ejecutivo. Sí, también hubo muchas de esas situaciones, ¿no? Hubo una campaña incluso mediática muy fuerte donde se maltrató mucho a Rocío Silva Santisteban, asociándola con el tema de que siendo de izquierda significa que apoya el terrorismo. También el hecho de que ella se declare y se reivindique feminista es un tema que creo que influye mucho en un país donde todavía tenemos muy filtrado el machismo. Yo creo que también hay que ser claros, eso también influye. Yo lamento mucho lo que hubo, creo que se hizo dudar mucho a los partidos políticos a partir de estas campañas, y lamento que eso haya determinado que ella no sea la presidenta ahora, sin dejar de reconocer que Francisco Sagasti, por supuesto, creo que es un excelente también representante ahora, y creo que asume este cargo con todas las credenciales correspondientes, ¿no? Claro, la persona, diría usted, ideal para encabezar este periodo de transición. Y leí algunas declaraciones suyas que señalan, producto del consenso. El consenso va a ser importante, se ha repetido mucho durante el día la palabra consenso, diálogo, en fin, coordinación. Y usted ha dicho que la agenda del Congreso tiene que ser producto del consenso de todas las fuerzas políticas. ¿Cómo así se puede lograr algo de esta naturaleza cuando vemos incluso que al interior de las bancadas mismas ya hay fragmentación? ¿Y cuál, diría usted, va a ser la agenda del Parlamento frente al Poder Ejecutivo? El presidente Sagasti hoy decía que van a respetar la independencia que tiene el Congreso para continuar con su labor fiscalizadora y de control político. Así es. A ver, primero el tema del reto del consenso. Es verdad lo que tú manifiestas. En este momento tenemos una reconfiguración, digamos, de las fuerzas políticas. Hay partidos que en realidad han perdido integrantes, hay nuevas bancadas, es verdad. Pero también hay que reconocer que en estos últimos días creo que todas las bancadas han entrado en un proceso de reflexión a partir también de lo que la calle les ha transmitido, ¿no? Estos días de tantas protestas, de gente luchando y expresando claramente lo que espera de este Congreso, creo que sí ha hecho que los partidos políticos tomen en cuenta que la población está esperando otra cosa de ellos, que esta suerte de confrontaciones internas que hemos tenido constantemente tienen que quedar de lado, teniendo en cuenta que el país exige que se responda a una agenda en conjunto, ¿no? Que responda también a las necesidades que se necesita y que se expresa desde la población, ¿no? Entonces ahí yo sí confío, porque en este último intento, por ejemplo, de presentar una lista de consenso, creo que al final todos los partidos cedieron en el tema de que no podemos seguir confrontados, claro, que el país nos exige de alguna manera esta
este esfuerzo por llegar a acuerdos, y entonces volvimos a presentar listas conjuntas en donde por lo menos habían varias agrupaciones que se sumaban, digamos, a una misma propuesta. Claro, y finalmente creo que siempre van a haber divergencias. Sí, pero se hizo un esfuerzo por entender o por ser empático con lo que reclamaba la población. ¿Diría usted que lo que sucedió entre sábado, domingo, lunes, finalmente fue un proceso para ir entendiendo y para ir cediendo, tratando de ponerse en el lugar de la ciudadanía y entender qué era lo que se reclamaba, en este caso del Poder Legislativo, de donde ha tenido que salir la solución a una crisis que ustedes reconocen fue provocada por el propio Legislativo? Sí, hay que reconocer que esto ha sido en realidad todo un proceso que, en efecto, hay que atribuirle estos cambios y estas suertes de esfuerzos desde los partidos políticos, gracias a que en la calle la gente estaba exigiendo que se cumpla con un mandato que en realidad nosotros tenemos que cumplir siendo los representantes. Yo atribuyo todo esto al esfuerzo de la calle, ¿no? Y en función a eso también ahora hemos estado en algunas conversaciones con varios grupos políticos y hemos estado de acuerdo con que siempre va a haber divergencias, como digo yo, pero que hay cosas en común que sí queremos y estamos claros todos que tenemos que impulsar y que viene también de la agenda impuesta por la población. Por ejemplo, ahora me preguntabas qué serían los temas ahora, y yo creo que una cosa en lo que sí concordamos es en que los temas básicos que hay que volver a impulsar de cara a la crisis y al momento también que estamos viviendo son los temas de salud, por ejemplo, que están pendientes de resolver, porque a raíz de la pandemia nos dimos cuenta que tenemos un sistema de salud colapsado y ahí tenemos varias normas que son importantes y que seguro merecen que tengan prioridad en este momento para poder aprobarlas. El tema, por ejemplo, sí, ahí hay un problema con su comunicación. Está en marcha, hay una comisión, ¿no? Sí. Importante que necesita presentar una propuesta. El tema de los programas sociales que tienen que aliviar en este momento la crisis económica que hay. Por ejemplo, hay varias iniciativas referidas a el tema de apoyo a este tipo de propuestas ciudadanas como ollas comunes. Claro. Tenemos el tema de poblaciones vulnerables. Todo eso está en una agenda pendiente. Claro, una agenda que usted diría es más urgente en este momento, que merece una atención inmediata y que puede más bien dejar para después algunos otros temas. La elección del Tribunal Constitucional es algo que desde muchas... son muchas las voces que le están pidiendo al Congreso que más bien postergue este Parlamento la elección del Tribunal Constitucional, que lo deje para después, para el próximo Congreso que será elegido en abril. ¿Usted coincide con esa posición? ¿Usted estaría de acuerdo con las voces que dicen que es mejor no entrar a la elección de magistrados hoy para evitar que haya malinterpretaciones y que se piense que este Congreso intenta copar porque hay una demanda competencial que se va a discutir esta semana precisamente en el tribunal? A ver, yo en mi rol de congresista, digamos, he defendido justamente esa propuesta de que en este momento no hay condiciones como para seguir adelante con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy en realidad estoy en la función de la presidencia y ahí yo lo que tengo que provocar es justamente el debate entre las bancadas y creo que es bien importante que en este momento discutamos ese tema. Ahora hay que tener en cuenta que la comisión que está encargada de la elección de miembros del Tribunal Constitucional casi se ha caído por completo, ¿no? Hay varios partidos políticos que han retirado a sus representantes, entonces creo que también están entendiendo desde estos espacios de que en este momento hay que esperar un poco, que no hay las condiciones adecuadas todavía, que hay que repensarlo seguro. Ese es un debate que hay que dar y que yo invitaré a que todos los partidos políticos pensemos un poco y reflexionemos sobre la pertinencia o no de seguir adelante, ¿no? De acuerdo. Le hago otra pregunta también respecto al discurso del presidente Sagasti. Él, y durante una entrevista que nos concediera el día de ayer, hablaba de impulsar la reforma política pendiente
presidente y se escucha mucho este pedido que se hace de una vez por todas eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Usted estaría a favor de que el Congreso continúe trabajando en ese camino para avanzar en la reforma política más de lo que se ha podido hacer hasta el momento? Sí, Mávila, ese es un tema fundamental, ¿no? Lo hemos dejado a medias. Lo hemos dejado a medias porque surgió todo un problema de cómo se aprobó esta eliminación de inmunidad parlamentaria que desde mi punto de vista no es la más adecuada, pero de todas maneras el debate está pendiente y creo que este Congreso tiene la obligación de resolver ese tema. Ya hemos pasado una primera votación, hemos quedado en que el Parlamento tiene que volver al tema seguro ya a la luz de reflexionar mayores argumentos, pero es un tema que tenemos que desentrampar y tenemos que resolver. Este Parlamento tiene que terminar el 31 de julio resolviendo un tema tan medular como la inmunidad parlamentaria, y creo que ahí sí estamos a medio camino y nuestro compromiso es impulsar de una vez el debate y la decisión, ¿no? Las investigaciones en contra del presidente que involucran al expresidente Martín Vizcarra, ¿se deben llevar a cabo en el Parlamento o más bien el Congreso debería mantenerse al margen y dejar que el Ministerio Público maneje por cuerdas separadas ese tema? Miren, es bien importante que el Ministerio Público haga su trabajo y creo que lo está haciendo. Nos parece fundamental que se avancen con las investigaciones respecto a este caso tan delicado. Ahora, el Congreso tiene una función de fiscalización y creo que no podemos nosotros tampoco renunciar a esa labor de fiscalización que nos corresponde, ¿no? Y en ese sentido, sí podríamos nosotros seguir con la investigación, porque los resultados de la investigación dentro de claro, más bien un objetivo político, ¿no? El ámbito político. Creo que sí es fundamental dejar precedente. Ahora, ¿cómo queda la situación de los congresistas? Bueno, del congresista Manuel Merino. ¿Ustedes también propondrían algún tipo de investigación o de censura desde el Congreso actual contra lo sucedido y contra este gobierno que duró apenas unos días, el de Manuel Merino, todavía congresista de la República? ¿Cuál es su situación actual como parlamentario? Bueno, él sigue siendo un parlamentario como nosotros y tiene, digamos, la prerrogativa incluso de la inmunidad parlamentaria, sí, le alcanza hasta el 31 de julio y ahí, bueno, si inician investigaciones, hay una denuncia ya penal, creo que seguirá su curso, pero en el sentido de que todavía tenemos inmunidad parlamentaria, seguro que para una acusación todavía esperará el Ministerio Público que termine con sus funciones parlamentarias. Claro. Dentro del Congreso se podría abrir otro tipo de procedimientos. ¿Cuál? Tenemos no solamente una comisión de ética, sino una comisión de acusaciones constitucionales, algunas comisiones que se podrían impulsar. Cualquier congresista o cualquier persona que se sienta, digamos, con la necesidad de que se abra una investigación al respecto, lo puede hacer perfectamente, y creo que en ese sentido también el Parlamento tiene sus fueros si quiere iniciar alguna investigación a este nivel contra el congresista Merino, ¿no? Claro, porque él está siendo motivo de una investigación por la responsabilidad política que podría tener por la pérdida de las vidas durante las protestas, pero más allá de eso, el congresista Merino llega a la presidencia de la República con 105 votos del Congreso. Entonces, el Congreso genera una crisis que trae una consecuencia, una convulsión, y cómo se resarce eso políticamente. Por ahí va la pregunta, o todavía es un asunto a evaluar o a examinar dentro de las comisiones correspondientes que tendrán que ver ese tema, porque él no solo es el responsable, sino hay 105 parlamentarios que lo llevan a la presidencia de la República. Hay mañana un debate en el Tribunal Constitucional respecto a si esto fue o no ajustado a lo que dice la Carta Magna, y en cualquier caso hay una responsabilidad de ese gobierno ya por los hechos que se sucedieron, ¿no? Sí, yo creo que los resultados y los efectos tan terribles que hemos tenido, con saldo de muertos, gente herida, gente incluso que
desapareció y que ahora denuncia que estuvo de alguna manera secuestrada. Bueno, todos esos hechos merecen una investigación profunda tanto a nivel penal. También podría hacerse una investigación a nivel del Congreso. Tenemos expeditos los mecanismos y eso dependerá mucho de cómo se quiere abordar, quién lo quiere asumir. Seguro que habrá gente que quiere interponer las denuncias correspondientes o activar estos mecanismos dentro del Congreso. Eso es perfectamente posible y sería, creo, pertinente mirar si es necesaria una investigación que aborde estos niveles de responsabilidad, ¿no? Usted ha dicho estar satisfecha, complacida de alguna manera con el discurso que ha ofrecido hoy el presidente Sagasti al inicio de su gobierno. El presidente Sagasti todavía deberá elegir a los integrantes del gabinete, elegir a quien será el presidente del Consejo de Ministros, y este Consejo de Ministros tendrá que pedir el voto de confianza. ¿Qué le pediría a usted como cabeza del legislativo hoy al presidente Sagasti, que ya está del otro lado, que ya está ahora a la cabeza de otro poder del Estado, que es el Ejecutivo, para poder otorgar ese voto de confianza? ¿Qué sería lo mínimo que se le podría pedir a quienes tienen hoy las riendas del Ejecutivo? Creo que es muy importante que ahora el presidente Sagasti entienda de que necesitamos un gabinete que sea en realidad que nos garantice que va a asumir la agenda más urgente que está exigiendo la población, y que ahí tiene que haber personas idóneas, que sea un gabinete además, digamos, ahora sí de ancha base, que sea diverso, ¿no? Para que nos garantice también independencia y que pueda darle confianza a la población. Creo que lo mínimo que podemos exigir es que sean quienes estén al frente de los ministerios, sean personas lo suficientemente idóneas, porque estamos en un momento muy delicado, ¿no? Muy delicado del país, y entonces necesitamos personas que además gocen de solvencia, digamos, respecto a lo que van a manejar, porque no podemos en un periodo tan corto, digamos, experimentar, ver que personas nuevas ingresan o que se hacen propuestas que en realidad no responden a lo que es lo urgente y necesario que se puede abordar además en un tiempo de transición, ¿no? Habrá que esperar entonces a que se conozcan esos nombres para ver cuál es la percepción. Y por otro lado, estaba revisando acerca de su carrera política, de su participación en este Congreso. Usted ha insistido mucho en el trabajo de la Comisión de Ética. ¿Cree que es hora de que el Congreso ahora sí finalmente vea, por ejemplo, algunos procesos que están pendientes en contra de algunos congresistas cuestionados y que la justicia está reclamando rindan cuentas? Fundamental. Ese es un tema en el que yo personalmente he insistido mucho, porque creo que ahora hay una crisis de legitimidad en el Congreso como institución, y eso es muy peligroso, digamos, ¿no? Porque, digamos, en los últimos tiempos se ha ido socavando la función del legislativo a partir de las actuaciones de los propios parlamentarios, y entonces creo que necesitamos en realidad dar una cara diferente a la población, que la población vuelva a confiar además en un poder tan importante, y que en este momento para ello hace falta que demos señales de que nosotros no vamos a encubrir, de que no va a haber impunidad, de que se va a sancionar cada vez que un parlamentario no ejerce su labor de manera correcta, y creo que ese es un tema que sería muy importante, sobre todo después de esta crisis que hemos vivido. Necesitamos a la población darle señales claras de que este es un momento nuevo y que el Congreso además empieza a ser muy exigente con la conducta de quien lo representa, ¿no? De acuerdo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Quisiera usted dirigir un mensaje a quienes componen hoy el Poder Legislativo, hacerles un llamado, decirle algo a la población, digamos, en nombre del Parlamento y asumiendo esta actitud autocrítica que también ha guiado las palabras de Francisco Sagasti el día de hoy. Sí, en principio al Parlamento
creo que a mis colegas decirles que este es un momento nuevo, esta es una segunda oportunidad que nos está dando la población y que creo que tenemos que responder a la altura de las circunstancias. Quiero hacer un llamado para decirles que podemos nosotros como parlamentarios cambiarle el rostro a un Congreso que está desprestigiado, pero que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo puede hacer que realmente este poder del Estado tan importante se reivindique, que este es un momento y una oportunidad para ello, y a la población decirle que tenemos una deuda histórica con todos ellos, ¿no? Sobre todo con la generación joven, esta generación del Bicentenario que ha impulsado, digamos, una reacción y una legítima protesta que nos ha hecho entender al Parlamento que hay que cambiar la manera de gobernarlos. Tenemos que responder a sus expectativas y creo que por respeto a ellos, en homenaje a la gente que incluso ha perdido la vida o que ha terminado afectada en estas circunstancias, vamos a poner todo nuestro mejor esfuerzo para que vuelva la confianza en quienes están representándolos en este poder legislativo. Muy bien, y créanos que ese también es el espíritu que le podemos expresar desde los medios de comunicación. Desearle muchísima suerte en el encargo que tiene ahora, en la misión sobre todo de recuperar, como dijo el presidente Sagasti, la esperanza de la población, pero además la fe y la confianza en sus instituciones. Y como usted bien ha dicho, toda crisis puede convertirse en una oportunidad si uno empieza, como ya lo han hecho algunos parlamentarios, reconociendo errores y enmendándolos. Le agradecemos muchísimo a Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, que nos haya atendido esta noche delineando lo que será para ella la agenda en el tiempo que estará a cargo de la mesa directiva. Mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias, Mávila. Muy buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos porque hay más en 2020.